Continuamos estudiando, página 32. Estas son nuestras lecturitas diarias. Recuerda darle like, compartir, y esto es para que en algún momento de tu día te pongas tus auriculares y puedas estar escuchando lo que nos habla nuestro programa de educación, ¿verdad? Aprendizaje es clave. Y bueno, ya después tú haces tus apuntes, la mejor estrategia que tú tengas de estudio. Dice así: los desafíos de la sociedad del conocimiento. Las transformaciones veloces y continuas que experimenta el mundo de hoy tienen su centro en la generación de conocimiento. Si bien en la sociedad actual la transmisión de la información y la producción de nuevos saberes ocurren desde ámbitos diversos, la escuela debe garantizar la organización de dicha información, asegurar que todas las personas tengan la posibilidad de disfrutar de sus beneficios y crear las condiciones para adquirir las habilidades del pensamiento crucial en el manejo y procesamiento de información y uso consciente y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que conocemos como las TICs. Las dinámicas de las sociedades actuales suponen transformar, ampliar y profundizar el conocimiento, así como utilizar nuevas tecnologías para el desarrollo científico. También la vida cotidiana cambia y con ello se formulan problemas nuevos. En la sociedad del saber, la comunicación de la información y el conocimiento ocurre desde distintos ámbitos de la vida social, pero corresponde al ámbito educativo garantizar su ordenamiento crítico, su uso ético y asegurar que las personas cuenten con acceso equitativo al conocimiento y con las capacidades para disfrutar de sus beneficios, al permitirles desarrollar las prácticas del pensamiento indispensables para procesar la información, crear nueva información y las actitudes compatibles con la responsabilidad personal y social. Hasta hace unas décadas, la plataforma global del conocimiento y las bases del conocimiento disciplinario eran relevantes, reducidas y estables, lo que facilitaba la labor de la escuela. Hoy, en cambio, la formación aumenta y cambia a gran velocidad. Considerando en conjunto, se calcula que el conocimiento de base disciplinaria pública y registro internacionalmente habría demorado 1750 años en duplicarse por primera vez, contando desde el comienzo de la era cristiana, hasta luego volver a doblar su volumen sucesivamente en 150 años, 50 años y ahora cada 5 años, estimándose que hacia el año 2020 se duplicará cada 73 días. En este contexto de fácil acceso a la información y de crecimiento En este contexto de fácil acceso a la información y de crecientes aprendizajes informales, y a diferencia de la opinión de algunos autores que vaticinan su fin, la función que la escuela sigue desempeñando en la sociedad del conocimiento como institución es fundamental para la formación integral de los ciudadanos. Esta afirmación no exime a la escuela de la responsabilidad de transformarse para cumplir su misión en la sociedad del conocimiento y seguir siendo el espacio privilegiado para la formación de ciudadanos. Es responsabilidad de la escuela facilitar el aprendizaje que permita a niños y jóvenes ser parte de las sociedades actuales, además de participar en sus transformaciones sociales, económicas, políticas, culturales, tecnológicas y científicas. Es importante resaltar que la sociedad del conocimiento representa también un enorme desafío de inclusión y equidad. La realidad hoy es que no todas las niñas, niños y adolescentes y jóvenes tienen un acceso equitativo a la plataforma global del conocimiento y a las TIC. Las condiciones socioeconómicas, el capital cultural de las familias, la conectividad y el equipamiento en casa y en la localidad, el manejo del inglés, entre otros, son factores de desigualdad y exclusión que pueden exacerbarlas y perturbarlas, lo que estamos viendo ahora dando clases a distancia. Por ello, otro motivo fundamental que da razón de ser a las escuelas es el papel que deben jugar como igualadores de oportunidades en medio de una sociedad altamente desigual. Reconociendo el papel limitado de la escuela en esta materia, también se debe evitar que, por el contrario, las amplíe.
En un mundo tan cambiante, los pilares de la educación del siglo XXI son aprender a aprender y a conocer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a ser. 4 pilares de la educación, ese sí viene a veces en el examen. Página 33. La función de la escuela ya no es únicamente enseñar a niños, niñas y jóvenes lo que no saben, sino contribuir a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, que significa aprender a pensar. A cuestionarse acerca de diversos fenómenos, sus causas y consecuencias, a controlar los procesos personales de aprendizaje, a valorar lo que se aprende en conjunto con otros y a fomentar el interés y la motivación para aprender a lo largo de toda la vida, en una sociedad que construye conocimiento mediante múltiples formas y actores. El desafío de la escuela es contribuir también a que las personas encuentren al aprendizaje, al quehacer científico y a las posibilidades del saber. Para lograr estos objetivos es necesario consolidar las capacidades de comprensión lectora, expresión escrita y verbal, el plurilingüismo, el entendimiento del mundo natural y social, el razonamiento analítico y crítico. La educación que se necesita en el país demanda la capacidad de la población para comunicarse en español y en una lengua indígena en caso de hablarla, así como en inglés, resolver problemas, desarrollar el pensamiento hipotético, lógico, matemático y científico y trabajar de manera colaborativa. De manera particular, la educación afronta retos sumamente desafiantes en relación con la cantidad de información al alcance, pues ha de garantizar el acceso a ella sin ninguna exclusión, enseñar a discernir lo relevante y pertinente, saber evaluar, clasificar, interpretarla y usarla con responsabilidad. Para ello, la escuela debe apoyarse en las herramientas digitales a su alcance, además de promover que los estudiantes desarrollen habilidades para su aprovechamiento y que éstas se encaucen a la solución de problemas sociales, lo que implica trabajar en una dimensión ética y social y no únicamente tecnológica o individual. Asimismo, es primordial fortalecer las habilidades socioemocionales que les permitan a los estudiantes ser felices, tener determinación, ser perseverantes y resilientes. Es decir, que puedan enfrentar y adaptarse a nuevas situaciones y ser creativos. Se busca que los alumnos reconozcan su propia valía, aprender a respetarse a sí mismos y a los demás, a expresar y autorregular sus emociones, a establecer y respetar acuerdos y reglas, así como a manejar y resolver conflictos de manera asertiva. En este sentido, también es fundamental la incorporación adecuada tanto de la educación física, el deporte y las artes, como de la valoración de la identidad y la diversidad cultural como piezas indispensables en su desarrollo personal y social y en todos los niveles y modalidades de la educación básica. Página 34. Los avances en el campo de la investigación educativa y del aprendizaje. La política y las prácticas educativas no pueden omitir los avances en la comprensión sobre cómo ocurre el aprendizaje y su relación con factores como la escuela, la familia, la docencia, el contexto social, entre otros. Si bien la investigación educativa y las teorías del aprendizaje no son recetas, estas permiten trazar pautas que orientan a la comunidad educativa en la planeación e implementación del currículo. Los estudios más recientes en materia educativa cuestionan el método conductista de la educación, que tanto impacto tuvo en la educación escolarizada durante el siglo pasado y que, entre otras técnicas, empleaba el condicionamiento y el castigo como una práctica válida y generalizada.
Igualmente, los estudios contemporáneos buscan comprender en mayor profundidad la labor escolar mediante preguntas y metodologías de varias disciplinas, entre ellas los estudios culturales, la sociología, la psicología y las neurociencias, el diseño y la arquitectura, cuyos hallazgos propician la mejora de los procesos y ambientes de aprendizaje y de las escuelas. Una aportación de gran trascendencia en el campo educativo es el entendimiento del lugar de los afectos y la motivación en el aprendizaje y de cómo la configuración de nuevas prácticas para guiar los aprendizajes repercute en el bienestar de los estudiantes, su desempeño académico e incluso su permanencia en la escuela y la conclusión de sus estudios. Resulta cada vez más claro que las emociones dejan una huella duradera y positiva o negativa en los logros de aprendizaje. Por ello, el quehacer de la escuela es clave para ayudar a los estudiantes a reconocer y expresar sus emociones, regularlas por sí mismos y saber cómo influyen en sus relaciones y su proceso educativo. Otro elemento fundamental es el de la investigación educativa. Otro elemento fundamental en el que la investigación educativa ha ahondado es en el aprecio por aprender como una característica intrínsecamente individual y humana. El aprendizaje ocurre en todo momento de la vida, en varias dimensiones y modalidades, con diversos propósitos y en respuesta a múltiples estímulos. No obstante, este requiere el compromiso del estudiante para participar en su propio aprendizaje y en el de sus pares. A partir de la investigación educativa, enfoca en la cultura escolar el planteamiento curricular. Considera que el aprendizaje está estrechamente relacionado con la capacidad individual y colectiva de modificar entendimientos, creencias y comportamientos en respuesta a la experiencia y el conocimiento, la autorregulación de cara a la complejidad e incertidumbre y sobre todo el amor, la curiosidad y la disposición positiva hacia el conocimiento. Por ello, las comunidades educativas han de colocar al estudiante y el máximo logro de sus aprendizajes en el centro de la práctica educativa y propiciar que éste siente interés por aprender y que se apropie de su proceso de aprendizaje. Por su parte, el análisis interdisciplinario ha permitido identificar elementos sociales que contribuyen a construir ambientes de aprendizaje favorables para diferentes personas y grupos. Este enfoque reconoce que el aprendizaje no es un proceso mediado completamente por la enseñanza y la escolarización, sino el resultado de espacios con características sociales, físicas, particulares, cuyas normas y expectativas facilitan o dificultan que el estudiante aprenda. Pausa. El énfasis en el proceso de transformación de la información en conocimiento implica reconocer que la escuela es una organización social compleja y dinámica que ha de convertirse en una comunidad de aprendizaje en la que todos sus miembros construyen conocimientos, habilidades, actitudes y valores mediante procesos diversos que atienden las necesidades y características de cada uno de ellos. Además, estudios multimetodológicos señalan los beneficios de encaminarse hacia una educación cada vez más personalizada, lo cual implica activar el potencial de cada estudiante respetando sus ritmos de progreso. Por otro lado, la atención al bienestar de los estudiantes, integrando sus semblantes emocionales y sociales, además de los cognitivos, ha resultado ser un factor positivo para su desarrollo. Desde la perspectiva del modelo educativo y por ende, en este plan, la práctica pedagógica de los docentes debe contribuir a la construcción de una comunidad de aprendizaje solidario y afectivo, donde todos sus miembros se apoyen entre sí.
De manera destacada, el enfoque socioconstructivista, que considera relevante la interacción social del aprendiz, plantea la necesidad de explorar nuevas formas de lograr el aprendizaje que no siempre se ha visto reflejadas en las aulas. Considera al aprendizaje como participación o negociación social, un proceso en el cual los contextos sociales y situacionales son de gran relevancia para producir aprendizajes. Por ello, en esta perspectiva se reconoce que el aprendizaje no tiene lugar en las mentes aisladas de los individuos, sino que es el resultado de una relación activa entre el individuo y una situación. Por eso el conocimiento tiene además la característica de ser situado. A esta tradición pertenecen las estrategias de aprendizaje que promueven la indagación, la creatividad, la colaboración y la motivación. En particular, sobresale el aprendizaje basado en preguntas, problemas y proyectos, el cual considera los intereses de los alumnos y los fomenta mediante su apropiación e investigación. Este método permite a los estudiantes construir y organizar conocimientos, apreciar alternativas, aplicar procesos disciplinarios a los contenidos de la materia. Por ejemplo, la investigación histórico-científica y el análisis literario, y presentar resultados, la libertad para elegir e investigar temas y presentarlos en público mediante conferencias, así como la reflexión y el diálogo posterior sobre sus intereses y hallazgos, da lugar al aprendizaje profundo. Igualmente, métodos como el aprendizaje cooperativo o colaborativo mediante el trabajo en equipo y modelos para el aula invertida, en el que el estudiante lleva a cabo parte del proceso de aprendizaje por cuenta propia y fuera del aula, principalmente usando recursos tecnológicos para posteriormente dar lugar mediante la discusión y la reflexión a la consolidación del aprendizaje. Fomentan que los estudiantes movilicen diversos conocimientos, habilidades, actitudes y valores para adaptarse a situaciones nuevas y emplean diversos recursos para aprender y resolver problemas. El uso de este tipo de métodos y las estrategias que de ellos se derivan contribuyen a que los estudiantes logren aprendizajes significativos, pues les permite aplicar conocimientos escolares a problemas de su vida. Por su parte, el juego en todos los niveles educativos, pero de manera destacada en preescolar, el uso y la producción de recursos didácticos y el trabajo colaborativo mediante herramientas tecnológicas promueve el desarrollo del pensamiento crítico, así como la selección y síntesis de información. En cuanto al lenguaje, hay estudios que reflejan con claridad cómo los niños que aprenden en su lengua materna en los primeros grados obtienen mejores resultados educativos en general y en particular mejoras significativas en el dominio de la lengua escrita. Esto es fundamental para México debido a su composición plurilingüística. Hay pruebas contundentes y cada vez más abundantes del valor y los beneficios de la educación en la lengua materna, especialmente en los primeros años de escolaridad. De ahí la importancia que este plan de estudios le confiere al aprendizaje temprano de las lenguas maternas indígenas, pues valora la importancia de la formulación de políticas que incorporen esta evidencia, producto de la investigación educativa, que a su vez fortalece la inclusión y garantiza el derecho a la educación para todos. Si bien es cierto que de estas teorías del aprendizaje no se derivan, como ya se apuntó, recetas para el salón de clases, sí es posible e indispensable plantear pautas que orientan a los profesores en su planeación y en la implementación del currículo. De ahí que en el apartado 4, en la sección denominada ¿Cómo y con quién se aprende?, la pedagogía, se amplíen las oportunidades que la investigación educativa brinda al desarrollo curricular y se proponga una serie de principios pedagógicos
que se derivan de teorías y métodos reseñados en esta sección, principios que vertebran el presente plan. Página 38.4 Medios para alcanzar los fines educativos. El currículo no solo debe concretar los fines de la educación, los para qué, en contenidos, los qué, sino que debe pautar con claridad los medios para alcanzar estos fines, es decir, los cómo alcanzar esos fines. Por ello es preciso que en este plan de estudios se reconozca que la presencia o ausencia de ciertas condiciones favorece la buena gestión del currículo o la limita. Dichas condiciones forman parte del currículo en este sentido. Estas condiciones son tanto de carácter estructural del sistema educativo como de naturaleza local. En este sentido, deben conjugar y coordinar los esfuerzos que realizan las autoridades educativas federal, local y municipal para poner a la escuela en el centro del sistema educativo. La escuela en el centro del sistema educativo, con las acciones que realiza la comunidad escolar con autonomía de gestión y acompañadas de manera cercana con la supervisión escolar en el marco del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, el SATE. En el primer caso se requiere que las distintas autoridades alineen sus políticas educativas con los fines y los programas de este plan, y para ello es necesario que se reorganicen para fortalecer a las escuelas y las supervisiones escolares, así como dotarlas como espacio clave del sistema educativo de las condiciones y las capacidades para que implementen el currículum y los principios pedagógicos. La SEP deberá establecer la norma que impulse y regule esta transformación de las escuelas y las supervisiones, así como los programas y acciones que desde el nivel federal se desplieguen para el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar, atendiendo al mandato de la Ley General de Educación. Destaca el impulso de las autoridades educativas locales, deben dar a la reforma curricular para la implantación de esta en cada entidad. En particular, sobresale el desarrollo de las capacidades de docentes, directivos, supervisores y asesores técnicos pedagógicos, así como el reforzamiento de programas para que la autonomía de gestión escolar sea una realidad en las escuelas públicas. Asimismo, es crítico que tanto el secretario de Educación Pública como los subsecretarios de Educación Básica estatales encabecen las propuestas del cambio y el reordenamiento de las estructuras educativas para orientarlas hacia el acompañamiento técnico-pedagógico de las escuelas y la descarga administrativa, y para fortalecer las estructuras ocupacionales de las escuelas y las zonas escolares. Para la mayor coordinación entre las autoridades educativas federales y locales, el impulso de iniciativas que fortalezcan la implementación del modelo educativo y el intercambio de experiencias locales exitosas, se instaló el Consejo Directivo Nacional, la Escuela al Centro, con la participación de los responsables de los 3 niveles de educación básica y de los servicios de educación indígena y educación especial, así como los funcionarios federales responsables de normar e impulsar esta transformación. En el caso de las condiciones y acciones en el ámbito escolar, estas deben ser gestionadas en la escuela en ejercicio de su autonomía de gestión y sobre todo desde el aula, sustentadas en el profesionalismo y la responsabilidad de los docentes, el trabajo colectivo sistemático del Consejo Técnico Escolar, el liderazgo directivo, la corresponsabilidad de la familia y el acompañamiento cercano y especializado de la supervisión escolar. Una de las formas que tiene el CEN para determinar en qué medida las escuelas mexicanas cuentan con las condiciones básicas para su operación y funcionamiento y por ende con los medios para alcanzar los fines de la educación es la evaluación de las condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje.
S.A., diseñada y aplicada por el INE. Esta evaluación se enfoca tanto en recursos como en procesos y sus resultados han de orientar a la autoridad educativa federal y local para diseñar políticas y orientar presupuestos. A continuación se explican los medios, los cómo, que son necesarios para alcanzar los fines educativos antes descritos, los qué y para qué. Ética del cuidado. El cuidado está basado en el respeto. El término cuidado tiene varias denominaciones: atención, reconocimiento del otro, aprecio por nuestros semejantes. La ética del cuidado es fundamental en que el servicio educativo lo ofrecen y también lo reciben personas. De ahí que las relaciones interpersonales que se establecen en la escuela son determinantes para valorar la calidad del servicio educativo. La ética del cuidado se basa en el reconocimiento de uno mismo, la empatía, la conciencia del cuidado personal y el reconocimiento de la responsabilidad de cada uno hacia los demás. Requiere fomentar el interés por ayudar, actuar en el momento debido, comprender el mundo como una red de relaciones e impulsar los principios de solidaridad y tolerancia. Si se pone en práctica, propicia un buen clima escolar, genera sentido de pertenencia y por tanto resulta indispensable para lograr los procesos de inclusión. Los tres componentes curriculares: formación académica, desarrollo personal y social y autonomía curricular, están enmarcados por la ética del cuidado, que es la responsabilidad de profesores, directivos, familia y alumnos, para lograr el bienestar de todos los miembros de la comunidad escolar. La ética del cuidado se manifiesta en todos los intercambios que ocurren en las escuelas entre las personas que conforman la comunidad escolar. Al adquirir conciencia de ello, es posible generar ambientes de bienestar que propicien aprendizajes de calidad. Fortalecimiento de las escuelas públicas. Como parte del proceso de la transformación de facultades a la escuela pública de educación básica, con el fin de fortalecer su autonomía de gestión, la estrategia La Escuela al Centro promueve diversas acciones determinantes para la puesta en marcha del currículum. Entre ellas se destacan, vienen aquí 9 puntitos. Número 1, del fortalecimiento de las escuelas, favorecer la cultura del aprendizaje. Favorecer la cultura del aprendizaje. Ahí viene el larguito. ¿Dónde está ahí?